cierra los ojos por un momento, o simplemente deja que tu mirada se suavice. Imagina un río fluyendo entre las montañas. El agua no lucha contra las rocas, simplemente las rodea. No intenta ser más fuerte que la piedra, pero con el tiempo la moldea, la transforma, la suaviza. Esto es Wu Wei. Los antiguos sabios chinos descubrieron algo que parece contradecir todo lo que nos enseñaron sobre el éxito, sobre el logro, sobre cómo vivir. Hoy vamos a explorar juntos el arte de la no acción, el poder de no forzar, la sabiduría de fluir. Antes de que nuestro protagonista, un joven calígrafo llamado Kaito, rompa sus pinceles en un acto de frustración, te invito a este arroyo de sabiduría. Si sientes que pasas la vida empujando contra la corriente, suscríbete al canal Más allá del Yin y el Yang. Comparte en los comentarios una situación en la que sentiste que todo fluía sin esfuerzo y regálanos un me gusta para que esta corriente de paz pueda alcanzar a más almas cansadas de luchar. En la capital imperial, donde los tejados curvados de los palacios parecían olas congeladas contra el cielo, vivía un joven calígrafo llamado Kaito. Kaito era conocido por su ambición y su disciplina de hierro. Su estudio estaba impecable, cada pincel en su lugar, cada rollo de papel perfectamente apilado. Se levantaba antes del amanecer y practicaba hasta que la luna estaba alta, llenando cientos de hojas con los mismos caracteres, una y otra vez. Pero Kaito vivía en un infierno de su propia creación. A pesar de su esfuerzo titánico, su caligrafía era muerta. Tenía la técnica, la precisión. Cada trazo era correcto, cada proporción era perfecta. Pero sus caracteres no tenían vida. Parecían jaulas de tinta, rígidas y sin alma. Cuando miraba las obras del gran maestro de la corte, veía caracteres que parecían danzar, dragones que parecían respirar, pájaros que parecían a punto de alzar el vuelo. Y cuando miraba los suyos, solo veía el esfuerzo. Su frustración se manifestaba en su cuerpo. Su mano derecha, de tanto apretar el pincel, sufría de calambres dolorosos. Su hombro estaba permanentemente tenso, como una roca. Y su corazón estaba lleno de la amargura de la envidia y la sensación de debilidad. Se comparaba constantemente, luchaba contra el papel, contra la tinta, contra sí mismo, y cada día se sentía más débil, más fracasado. El Wu Wei, dos caracteres chinos que literalmente significan no acción, parece una contradicción en un mundo que nos grita que hagamos más, que seamos más, que luchemos más duro. Pero escucha con atención, porque esto puede confundir. Wu Wei no significa no hacer nada, no es pereza, no es pasividad. Wu Wei es actuar sin forzar, es moverse sin resistencia, es lograr sin luchar. Piensa en un maestro de artes marciales. No usa fuerza bruta, usa el impulso de su oponente, redirige, fluye, danza. O piensa en un gran músico. Sus dedos no luchan contra el instrumento, fluyen naturalmente, como si la música ya estuviera ahí, esperando ser revelada. Lao Tse, el antiguo sabio, escribió en el Tao Te Ching: el sabio no hace nada y nada queda sin hacer. Paradójico, ¿verdad? Pero solo hasta que entiendes que hay una diferencia fundamental entre esfuerzo y fuerza, entre acción y forcejeo. Kaito no conocía esta diferencia. Para él, el esfuerzo era la única medida de valor. Y como su inmenso esfuerzo no producía la belleza que anhelaba, se odiaba a sí mismo por ello. Su vida era una guerra constante y él la estaba perdiendo. Una noche, después de arruinar un costoso rollo de seda con un carácter tenso y furioso, Kaito rompió su pincel favorito contra la mesa. En un acto de desesperación, abandonó la capital y viajó hacia las montañas del sur, donde se decía que vivía un legendario maestro calígrafo llamado Jin, un anciano que se había retirado del mundo hacía décadas.
Kaito encontró al maestro Jin en una cabaña junto a una cascada. El anciano no estaba pintando. Estaba sentado en una roca, simplemente observando cómo el agua caía y fluía. «Maestro», dijo Kaito, inclinándose, «he venido a aprender de usted. Me esfuerzo más que nadie, pero mi caligrafía no tiene vida. Enséñeme el secreto de su fuerza». El maestro Jin lo miró con ojos que parecían contener la calma del propio estanque. «¿Crees que el secreto está en la fuerza?», dijo en voz baja. «Pero has estado estudiando al maestro equivocado. Tu maestro no soy yo, es ese de ahí». Y señaló la cascada. Los taoístas tenían una maestra perfecta, el agua. Observa. El agua es lo más suave, lo más flexible, lo que parece más débil. Y sin embargo, el agua puede atravesar la roca más dura. Puede tomar la forma de cualquier recipiente sin resistirse. Cuando encuentra un obstáculo, ¿qué hace? Empuja, lucha, se frustra. Number. El agua simplemente lo rodea, o se filtra a través de él, o espera pacientemente hasta que encuentra un camino. El agua no tiene ego, no tiene agenda, no tiene nada que demostrar. Simplemente es, y al ser, lo logra todo. Tu problema, joven calígrafo, dijo el maestro Jin, es que intentas ser la roca, rígido, fuerte, inquebrantable, y te estás rompiendo contra el papel. Debes aprender a ser el agua. Kaito estaba confundido. ¿Cómo puedo ser el agua? Necesito pintar. Antes de que puedas pintar el agua, debes entenderla, respondió el maestro. Tu tarea es esta. Cada mañana sube a la cima de la cascada. Llena este cuenco con agua. Le entregó un cuenco de madera poco profundo. Y tráelo aquí abajo. No debes derramar ni una sola gota. Kaito miró el cuenco. Parecía una tarea sencilla, casi insultante para alguien de su talento, pero asintió. Al día siguiente, Kaito llenó el cuenco y comenzó a bajar. Se centró intensamente, sus músculos tensos, sus ojos fijos en el agua. Pero con cada paso cuidadoso, el agua se agitaba. Con cada intento de controlar su cuerpo, un temblor lo recorría. A mitad de camino, el cuenco ya estaba medio vacío. Llegó a los pies del maestro frustrado y avergonzado. «Has intentado forzar la quietud», dijo Jin, «y solo has creado agitación. Vuelve mañana». Durante una semana Kaito lo intentó todo. Intentó caminar más rápido. Intentó caminar más lento. Intentó contener la respiración. Intentó usar la fuerza de sus brazos para mantener el cuenco estable. Y cada día fallaba. El forcejeo, la misma energía que mataba su caligrafía, le estaba impidiendo cumplir la tarea más simple. Estaba luchando contra el agua, y el agua siempre ganaba. Al séptimo día, Kaito se sentó junto al arroyo en la cima de la cascada, derrotado. Estaba a punto de rendirse, y en esa rendición algo cambió. Dejó de pensar en la tarea, en el maestro, en su fracaso, y simplemente observó. Observó cómo una hoja de jingo caía de un árbol. No se esforzaba por caer con gracia. Simplemente se entregaba al viento y danzaba hasta el suelo. Observó a una araña tejiendo su tela. No se preocupaba por si la tela sería perfecta. Simplemente se movía, trazo a trazo, siguiendo un instinto antiguo y perfecto. Y observó su propia respiración. Notó que sucedía por sí misma. No tenía que forzarla. Su cuerpo sabía perfectamente cómo respirar. En ese momento, Kaito comenzó a entender lo que era el Tao. Imagina que el universo tiene un ritmo, una corriente, un flujo. Algunos lo llaman destino, otros sincronicidad, otros simplemente el orden natural. Wu Wei es aprender a sentir esa corriente y moverte con ella, no contra ella. Piensa en las estaciones del año. La primavera no fuerza a las flores a abrirse, simplemente crea las condiciones y las flores se abren por sí mismas. El invierno no lucha para ser invierno, simplemente es, y en ese ser cumple su propósito perfecto. Kaito se dio cuenta,
de que todo su sufrimiento provenía de resistirse a lo que es. Se resistía a sus propias manos tensas, a sus propios caracteres imperfectos, a su propio proceso de aprendizaje. Gastaba toda su energía empujando, forzando, luchando contra la corriente de su propia naturaleza. Wu Wei le invitaba a un experimento diferente. ¿Qué pasaría si, en lugar de forzar, permitiera? Si, en lugar de resistir, fluyera. Si, en lugar de controlar, confiara. No significa que no actúes, significa que actúas desde un lugar diferente, desde la presencia, no desde el miedo, desde la claridad, no desde la ansiedad. Con este nuevo entendimiento, Kaito se levantó. Llenó el cuenco de agua, pero esta vez su enfoque no estaba en no derramar. Simplemente comenzó a caminar. Sincronizó sus pasos con el ritmo de su propia respiración. Cuando su pie derecho tocaba el suelo, exhalaba. Cuando su pie izquierdo tocaba el suelo, inhalaba. Se convirtió en un ritmo, una danza. No miraba el agua, miraba el sendero, el bosque, el cielo. Se convirtió en parte del paisaje. Dejó de ser Kaito llevando un cuenco de agua y se convirtió en el fluir mismo. Cuando tropezó con una raíz, su cuerpo no se tensó, se ajustó como el agua que rodea una roca. Llegó a los pies del maestro Jin, miró el cuenco. No se había derramado ni una sola gota. No sintió una explosión de orgullo. Sintió una profunda y tranquila paz. El maestro Jin sonrió. Hoy, dijo, no has llevado el agua. Hoy has sido el agua. Kaito se quedó con el maestro Jin durante toda la estación de las lluvias. Su entrenamiento ya no consistía en llevar agua, consistía en ser agua. El maestro Jin lo enviaba a sentarse junto al río durante horas, no para pensar, sino para sentir el fluir. Lo hacía observar cómo crecía el musgo en las rocas, un acto de creación silencioso y persistente. Lo hacía escuchar el sonido del viento en el bosque de bambú, una sinfonía de flexibilidad. Un día, el maestro Jin finalmente lo llevó a su propio estudio. Era una habitación casi vacía. En el centro había una gran hoja de papel de arroz extendida en el suelo. El maestro tomó un pincel grueso, lo cargó de tinta, cerró los ojos por un momento y luego, en un solo movimiento fluido que pareció durar un instante y una eternidad, pintó el carácter de dragón. Long. Kaito contuvo la respiración. El carácter estaba vivo. Podía sentir el poder enrollado en sus trazos, la energía a punto de estallar. No había sido pintado. Había sido desatado. Ahora tú, dijo el maestro Jin, ofreciéndole un pincel. Kaito sintió un nudo de pánico. La vieja voz del juicio regresó. Tengo que hacerlo perfecto. No debo fallar. Pero entonces recordó la lección del cuenco de agua. Respiró hondo. Cerró los ojos. No pensó en el carácter dragón. Pensó en la sensación del río fluyendo, del bambú danzando, del agua en el cuenco encontrando su propio equilibrio. Cuando abrió los ojos, no pintó. Permitió que su mano se moviera. El pincel se deslizó sobre el papel, no con la rigidez del control, sino con la libertad de la entrega. El trazo no fue forzado desde su mano. Pareció surgir desde su centro, a través de su brazo, y fluir hacia el papel a través de la tinta. Cuando terminó, miró su carácter. No era tan poderoso como el del maestro, pero tenía algo que nunca antes había tenido: vida. Tenía un movimiento, una gracia. Tenía un eco del río en sus curvas. En ese momento, Kaito experimentó la hermosa paradoja del Wu Wei: el esfuerzo sin esfuerzo, el hacer sin hacer. Tal vez lo has sentido en tu propia vida, en esos momentos en los que todo fluye, donde estás completamente concentrado en una tarea, pero sin tensión. Los atletas lo llaman estar en la zona. Los artistas, el flow. Los místicos, la gracia. Es ese momento mágico donde el tú
que juzga y se esfuerza desaparece, y solo queda la acción pura, sin el que actúa. No hay una voz que dice, tengo que hacerlo perfecto. No hay ansiedad de, ¿y si fallo? No hay un ego que necesite impresionar. Solo hay el movimiento natural. Perfecto. Esto es Wu Wei en su expresión más pura. Y aquí está el secreto que lo cambia todo. No tienes que buscar el Wu Wei. Tienes que dejar de interferir con él. El Wu Wei ya está ahí. Es tu naturaleza original. Cuando eras niño y jugabas en el jardín, estabas en Wu Wei. No pensabas, no juzgabas, no forzabas. Simplemente eras, simplemente jugabas. Has olvidado cómo acceder a ese estado, enterrado bajo capas de deberías. Tienes que, y no eres suficiente. El maestro Jin sonrió. Has dejado de ser el calígrafo, dijo, y te has convertido en la caligrafía. Kaito había encontrado el Wu Wei en su arte, pero la verdadera prueba era llevarlo al resto de su vida. El maestro Jin sabía que la comprensión intelectual no era suficiente. Debía ser una experiencia sentida. El Wu Wei no es una teoría, le dijo un día. Es una práctica, y la práctica más simple está siempre contigo. Hagamos un pequeño experimento ahora mismo. Cierra los ojos o simplemente suaviza tu mirada. Respira. Simplemente respira. Nota que la respiración sucede por sí misma. No tienes que forzarla. No tienes que controlarla. Tu cuerpo sabe perfectamente cómo respirar. Lo ha estado haciendo toda tu vida, sin tu ayuda. Esto es Wu Wei en su forma más simple. Una acción vital que ocurre sin forcejeo. Es el Tao respirando a través de ti. Siente esa facilidad por un momento. Ahora, piensa en algo que estás intentando lograr en tu vida. Algo que quizás te está costando mucho esfuerzo, mucha lucha. Puede ser un proyecto en el trabajo, una relación difícil, un objetivo personal. Trae esa situación a tu mente. Siente la tensión, la frustración, el esfuerzo. Y ahora, con la misma suavidad con la que observaste tu respiración, hazte estas preguntas. Sin juzgar, solo con curiosidad. ¿Estoy empujando o estoy fluyendo? ¿Estoy resistiendo o estoy permitiendo? ¿Estoy forzando o estoy danzando? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo observación, apertura. Quizás, solo quizás, hay otra manera, una manera más suave, más natural, más alineada con el Tao. ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar derribar la puerta, simplemente esperaras a que la corriente te trajera la llave? ¿Qué pasaría si, en lugar de gritarle a la flor para que se abra, simplemente te concentraras en cuidar la tierra, en darle sol y agua? Esta es la práctica del Wu Wei en la vida diaria. Es un recordatorio constante. Cada vez que sientas la tensión de la lucha, haz una pausa. Respira. Recuerda la facilidad de tu propia respiración y pregúntate, ¿dónde estoy luchando contra el río? Kaito comenzó a aplicar esto a todo. Cuando cocinaba, dejaba de seguir la receta rígidamente y comenzaba a sentir los ingredientes. Cuando caminaba por la montaña, dejaba de pensar en llegar a la cima y comenzaba a disfrutar del camino. Descubrió que cuando dejaba de forzar los resultados a menudo llegaban con una gracia y una perfección que nunca podría haber planeado. Cuando llegó la primavera, el maestro Jin le dijo a Kaito que era hora de regresar. «Pero maestro», dijo Kaito, «siento que apenas he comenzado a aprender. El mundo de los hombres es ruidoso y está lleno de forcejeo. ¿Cómo puedo mantener este sentimiento de fluir allí?» «El loto no crece en la cima de la montaña, sino en el barro», respondió el maestro Jin. «Su belleza no proviene de evitar el lodo, sino de florecer en medio de él». El Wu Wei no es una huida del mundo, es una forma de danzar en él. Ve y sé el agua. Incluso en la ciudad de piedra, Kaito regresó a la capital.
Su estudio seguía siendo el mismo, pero él era un hombre diferente. Sus hombros estaban relajados, su mano ya no sufría de calambres, y sus ojos tenían la calma de un estanque de montaña. La noticia de su regreso llegó a la corte, y el emperador, un hombre que apreciaba las artes, convocó un concurso de caligrafía. Los mejores artistas del imperio se reunieron en el gran salón del palacio. Kaito se encontró rodeado de la misma energía que una vez lo había consumido: ambición, competencia, ansiedad. Vio a los otros calígrafos, sus rostros tensos por la concentración, sus manos apretando los pinceles. Sintió el tirón de su viejo yo, la necesidad de demostrar su valía, de ganar. Pero entonces cerró los ojos y respiró. Recordó el sonido de la cascada, el ritmo de su propia respiración mientras bajaba la montaña con el cuenco de agua. Recordó la enseñanza del maestro: no hay nada que demostrar. Cuando llegó su turno, se acercó a la gran hoja de seda. Se inclinó ante el emperador, ante los jueces, pero en su corazón se inclinó ante el papel, ante la tinta, ante el Tao. Cargó su pincel, pero no pensó en qué carácter pintar. Vació su mente y esperó. Esperó hasta que sintió el impulso, la corriente, y entonces su mano se movió. No era la mano de Kaito, el calígrafo ambicioso, era la mano del río, la mano del viento. En una serie de trazos fluidos pintó un solo carácter: agua, Shui. Cuando terminó, hubo un silencio en el salón. El carácter en la seda no parecía hecho de tinta. Parecía estar hecho de agua misma. Tenía la fluidez del río, la quietud del estanque, el poder de la ola. No era técnicamente perfecto. Algunos trazos eran más audaces, otros más delicados. Pero estaba vivo. Respiraba. El emperador se levantó de su trono y se acercó. Miró el carácter durante mucho tiempo. Los otros nos han mostrado su habilidad, dijo finalmente, su voz resonando en el silencio. Este joven nos ha mostrado el alma de la caligrafía. Kaito había ganado el concurso, pero en su corazón sabía que no había ganado nada. Simplemente se había hecho a un lado y había permitido que algo más grande fluyera a través de él, y esa era la única victoria que importaba. Kaito se convirtió en el calígrafo más respetado del imperio. Pero su vida no se llenó de la agitación que él una vez había imaginado que acompañaba al éxito. De hecho, se volvió más simple. Rechazó los encargos extravagantes de nobles ricos que querían impresionar, y en su lugar pintaba para templos, para eruditos y para gente común que apreciaba la belleza tranquila de su trabajo. Su estudio se convirtió en un oasis de calma en medio de la ruidosa capital. La gente no solo iba a comprar su arte, sino a sentarse en silencio mientras él trabajaba. Había algo en su presencia, en la forma en que se movía, que era una enseñanza en sí misma. Se movía con la economía de un río, sin un solo gesto desperdiciado. No había prisa, no había tensión, solo un fluir constante. Un día, un joven y ambicioso ministro de la corte, que siempre estaba agotado por sus interminables planes y estrategias, visitó a Kaito. «Maestro», dijo, «te veo lograr tanto con tan aparente poco esfuerzo, mientras que yo me esfuerzo sin cesar y siempre me siento atrasado. ¿Cuál es el secreto?» Kaito no respondió con palabras. Estaba preparando tinta, moliendo la barra de carbón sobre la piedra con un poco de agua. Lo hacía con un movimiento circular, lento y rítmico. Invitó al ministro a sentarse y observar. Al principio, el ministro estaba impaciente. Su mente gritaba: «Esto es una pérdida de tiempo. Podría estar resolviendo 3 problemas en la corte mientras este anciano juega con agua y carbón». Pero mientras observaba, hipnotizado por el movimiento constante y suave de la mano de Kaito, su propia mente comenzó a aquietarse.
El ritmo del molido de la tinta pareció entrar en él, ralentizando el galope de sus pensamientos ansiosos. El silencio en la habitación no era vacío, estaba lleno de una presencia pacífica. Después de lo que pareció una hora, pero que quizás fueron solo 10 minutos, Kaito se detuvo. La tinta era perfecta, negra, suave y fragante. «El secreto, joven ministro», dijo Kaito finalmente, «está en esto. Si hubiera intentado moler la tinta a la fuerza, presionando con fuerza, apurando el movimiento, habría rayado la piedra y la tinta sería grumosa e inútil. El esfuerzo habría arruinado el resultado. Pero al moverme con el ritmo natural de la piedra y el agua, la tinta perfecta se crea a sí misma. El trabajo se hace, pero no hay luchador. Tu vida, continuó, es la piedra de entintar. Tus planes son la barra de carbón. Tu ansiedad es la fuerza que presiona demasiado. El Wu Wei es el agua. Es la paciencia, la flexibilidad, la confianza en el proceso. Deja de intentar forzar la tinta. Simplemente añade agua y muévete con el ritmo de lo que es. El resultado que buscas surgirá, no porque lo hayas forzado, sino porque has creado las condiciones perfectas para que florezca. El joven ministro se quedó en silencio, una profunda comprensión amaneciendo en sus ojos. Había venido buscando una estrategia, una técnica de gestión del tiempo, y se fue con una lección sobre el alma. Wu Wei no es algo que aprendes de la noche a la mañana. Es una práctica, una manera de estar, un recordatorio constante de que puedes vivir con más gracia, con más facilidad, con más armonía. No tienes que pelear con la vida. No tienes que demostrar nada. No tienes que forzar cada resultado. Puedes confiar en el movimiento natural del Tao. Puedes fluir con la corriente. Puedes ser como el agua, suave, flexible, poderosa, natural. La próxima vez que sientas que estás luchando, que estás forzando, que estás resistiendo, simplemente respira. Y recuerda la sabiduría del agua, del bambú, del Tao. A veces, la acción más poderosa es no forzar ninguna acción. Wu Wei. Y así, dejamos a Kaito en su estudio silencioso, no como un maestro en un pedestal, sino como un recordatorio de una posibilidad que reside dentro de cada uno de nosotros. La historia de su lucha es la historia de nuestra cultura, una cultura que nos enseña a valorar el esfuerzo por encima de la facilidad, la acción por encima de la quietud, el control por encima de la confianza. Medimos nuestro valor por lo ocupados que estamos, por lo duro que trabajamos, y en el proceso nos agotamos, nos frustramos y perdemos el contacto con la alegría simple de ser. El Wu Wei no es un llamado a la pereza, es un llamado a una forma de eficacia más profunda y sostenible. Es la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo empujar y cuándo ceder, cuándo hablar y cuándo callar. No se trata de abandonar tus metas, se trata de abandonar la lucha ansiosa por alcanzarlas. Es la comprensión de que tus mayores logros no vendrán de tu esfuerzo más grande, sino de tu alineación más profunda. Cuando actúas desde un lugar de Wu Wei, tus acciones tienen un poder diferente. No agotan, energizan. No crean resistencia, inspiran cooperación. No se sienten como un trabajo, se sienten como un juego. Así que la invitación final de esta historia es simple. Observa la naturaleza, aprende de ella. Ella no se apresura y sin embargo, todo se logra. Escucha tu cuerpo. Él conoce el ritmo del Wu Wei, te dirá cuándo estás forzando. Confía en el proceso, tanto en tus grandes proyectos como en las pequeñas tareas. A veces, la mejor manera de resolver un nudo no es tirar de él, sino aflojar el agarre y observarlo. Cierra los ojos. Vuelve a la sensación de tu propia respiración. El Tao fluyendo a través de ti, sin esfuerzo, sin juicio. Este es tu estado natural. Este es tu hogar.
Siempre puedes volver aquí. Y permite que esta frase final sea el ancla para tu práctica, un susurro del Tao en medio del ruido del mundo. No empujes el río, simplemente dirige tu barca.